Quería introducir a la hermana Nessie Pitao, que nació en el Amazonas, Brasil. No, usted decía porque la conoce, ¿verdad? Se conocen mucho tiempo atrás. Hija de pastor misionero. Creció con un profundo aprecio por las hermosas oportunidades que Dios le ha proveído para trabajar en su obra. Cursó sus estudios de nutrición con especialidad en dietética y química en la Universidad de Arizona y actualmente es dietista registrada en la Asociación de Dietética en los Estados Unidos. Por 7 años fue directora del Departamento de Salud de la Asociación de Washington de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero, hermanos, invitar aquí a la hermana Nessie Pitao Grieve. Muchas gracias, pastor. Wow. Pues es un placer estar aquí con ustedes. En realidad ya hacía bastantes años que no veníamos a Nueva México. Con mi esposo recuerdo traer a nuestros niños cuando estaban bebés, todavía chiquititos, por aquí por Nuevo México. Y tuvimos campañas en Albuquerque, etcétera, y en realidad esos mesecitos de calor que nos han tocado a veces, y después tuvimos que otra vez revivirlos en Arizona, ¿no es cierto? Pero la vida de ministerio en realidad es maravillosa y bendecida, mis hermanos. A pesar de las luchas, de los desafíos, Dios siempre bendice. Y cuando uno piensa, yo creo que no está puesta la pantalla correcta, ¿verdad?, de la presentación. Cuando uno piensa en las diferentes vueltas que da el mundo, yo recuerdo cuando era pequeñita y le decía a mi mamá, yo nunca me voy a casar con un pastor. Mi mamá, esposa de pastor, de misionero, por muchos años. Y cuando ella me decía, hija, no digas de esta agua no he de beber. Ella siempre me decía, tenemos que estar preparados para lo que venga, porque Dios trae sorpresas y los caminos de Él son siempre los mejores. O sea, de que siendo de 5ª generación adventista de parte de mi mamá, ya mis tatarabuelos eran adventistas y predicando siempre el evangelio. Donde sea que uno viva, donde sea que uno vaya, tenemos la misma misión. Contar, compartir con otros lo que nosotros sabemos y conocemos. Compartir con otros la alegría de que Cristo Jesús es mi Salvador. No hay cosa más sencilla que eso, porque la vida con Cristo Jesús nos llena de alegría. Y por eso nos debe llenar más de alegría el poder compartir esa gran bendición, ¿no es cierto? Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando leo este versículo y estamos con mi esposo en los diferentes aeropuertos, cada semana nos toca 4 o 5 diferentes aeropuertos. Y uno llega y uno está sentado en ese lugar ahí esperando por el avión o llegando de un avión. Y pasan cientos y cientos de personas con sus maletas. Y yo le digo a mi esposo, ¿cuántos de ellos conocen de Jesús? ¿Cómo se va a terminar la predicación? ¿Cómo va a llegar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Si lamentablemente nuestra iglesia está somnolienta. Quizá la iglesia de ustedes no, pero a mí me ha tocado visitar varias iglesias, líderes, qué triste, pastores, que están muy cómodos. No están haciendo la obra de predicación, la obra de hacer discípulos. ¿Para qué estamos nosotros en este mundo?
Si esa es nuestra misión, entonces cuando nos sentamos ahí en el aeropuerto y estableciendo conversación con ciertas personas, yo siempre trato de llevar una camiseta que diga Iglesia Adventista o una chaqueta de la conferencia de tal lugar, porque la gente que lo mira le causa curiosidad. Entonces siempre ocurre esa conversación primera, ¿no es cierto? ¿De dónde es? ¿De dónde vive? Entonces uno empieza a conversar. Y hablando con las diferentes personas, uno nota que muchos conocen quiénes son los adventistas del séptimo día. Pero hay cientos y cientos y miles que no tienen ni noción de quiénes son, quiénes somos los adventistas del séptimo día. ¿Saben? Hay diferencia entre el adventista del séptimo día que siente la misión en su corazón y sirve a Dios, no importa lo que cueste. Y aquel otro adventista del séptimo día que simplemente está en la iglesia por costumbre, porque tiene buenos programas el sábado, porque me mantiene entretenido. ¿Saben? Cristo en su santuario, página 113, dice: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio a Dios. ¡Qué hermoso! ¿Estás tú sirviendo a Dios? Si así es, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dice, Jesús pidió a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, al vislumbrar un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el revelador Juan dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están en el libro de la vida? Aquellos que sirven a Dios de todo corazón, con toda su mente, con todos sus esfuerzos. Entonces la pregunta es en esta tarde: ¿qué tipo de servicio estás tú brindando a la obra del Señor? ¿Qué estás tú haciendo para que otras personas sean discípulos del reino? Yo tuve el privilegio de nacer en el infierno verde. Infierno, porque la verdad es un calor terrible y húmedo como no hay otro. Y verde porque hay selva por doquier. Infierno verde se le llama a las selvas del Amazonas en Brasil. Mis padres, mi papá, oriundo de Italia, mi mamá de Alemania, se casaron en Argentina y se fueron a vivir de misioneros al norte de Brasil, en el medio de la selva. Y allí nacimos mi hermano y yo en las lanchas del Amazonas. El pastor Leo Halliwell y su esposa Jessie comenzaron esa obra de los barcos misioneros en el río Amazonas, en la cuenca amazónica, en los años 1930. Y cuando mi papá lo conoció al pastor Leo Halliwell en Argentina, él quedó impactado. Y dice, si este hombre ha ido allá a las selvas del Amazonas a servir a Dios, yo también quiero hacer la misma obra. Mi papá en ese tiempo era un jovencito de 15 años. Y el momento que él hizo esa decisión, él dijo, voy a hacer todo para que yo pueda ir para allá. Y claro, tuvo que pensar, ¿no es cierto?, qué tipo de carrera iba a elegir para poder ir como misionero al Brasil. Él también tenía que pensar en una buena compañera que estuviera dispuesta a ir a un lugar húmedo, caluroso, con mucho mosquito, poca comodidad. Allá mayormente en el noroeste de Brasil está todo lo que se denomina la cuenca amazónica.
Son miles y miles de kilómetros, a donde mayormente no hay rutas, no hay calles. Entonces la mejor manera de llegar a toda esa gente que está sedienta, hambrienta de la palabra de Dios, es utilizando barcos. Y así fue que mi papá se enamoró de las Amazonas. Claro, aquí vemos uno de los brazos que se extienden desde el río Amazonas, el río Juruá. Y el río Juruá, aquí vemos una de las curvas de ese río. Y usted mira la foto y dice, qué linda la foto esa, ¿verdad? Del río. Debe estar bien rico para nadar. Y sí, es cierto. Pero para hacer una de esas curvas, esta aquí, por ejemplo, de abajo de la foto, lleva unas 800 horas en barco. O sea que no estamos hablando de hacer un viajecito de 3 a 5 días, ¿no es cierto? El misionero tiene que tomarse varios meses, fuera y lejos de cualquier tipo de civilización, para servir al Señor. Pero hay un propósito, llevar el plan de salvación a miles de personas que están allí adentro de la selva esperando que alguien les traiga agua de vida eterna. Esa es la razón de poder ir a ese lugar tan recóndito. Y como les mencioné, las rutas son los ríos. O sea que la mejor manera para transportarse en todos esos lugares son las canoas, los barcos, los botes. Los niños apenas aprenden a caminar, ya también aprenden a remar, porque es el modo de vida, ¿no es cierto? Así todos también deben aprender a nadar y nadar muy bien y saber a dónde hay pirañas y a dónde hay cocodrilos, ¿no es cierto? Ya muy pronto uno empieza a aprender desde muy pequeño a cómo protegerse de los peligros de la selva. En el norte de Brasil es muy distinto del sur. Mucha gente me dice, quiero ir a Brasil a visitar. ¿A dónde va a ir a Brasil? A Río de Janeiro. Pues sí, claro, todos quieren ir a Río de Janeiro. Río de Janeiro es un lugar muy grande, muy turístico, muy moderno, ¿no es cierto? Igual que São Paulo. Les estoy hablando de un lugar a donde no existe nada de esas comodidades que nosotros tenemos aquí. Llegar allí a las selvas del Amazonas no es que yo puedo llevar mi celular, porque no hay señal. O sea que ni sueñe, ¿no es cierto? Pero hay lugares turísticos muy bonitos también, en que la gente de todo el mundo viene a visitar. Hoy día hasta hay cruceros lujosos que van de visitas al Amazonas. Visitar el encuentro de las aguas, a donde el río Amazonas de color turbulento, color café, se encuentra con el río Negro, que lleva el mismo nombre de su color. Allí se encuentran los dos tipos de agua y no se mezclan. No se mezclan. ¿Por qué? Porque tienen diferente densidad, así como el aceite no se mezcla con el agua. Tienen diferente densidad, entonces el río Amazonas y el río Negro quedan allí separados. Y van barcos, embarcaciones como la que ven ahí abajo, para visitar esos lugares, y lo visitan gente de todo el mundo. En realidad es un lugar muy interesante. La foto izquierda, mi papá es el que está allí a mano derecha, Pastor Aníbal Pitao, y este es cuando se graduó de teología. Y él consiguió una muchacha muy interesante. Mi mamá, alemana, hija de alemanes, viviendo en el norte de Argentina, cerca de las cataratas del Iguazú. Una muchacha que vivía también en el medio de las selvas, allí en el Iguazú, y ella escuchó el interés de mi papá a ir a trabajar en las selvas del Amazonas. Y pues ahí empezó el noviazgo de ellos. Así fue como se casaron y tuvieron 8 meses de entrenamiento médico dental con la Cruz Roja para que se pudieran preparar. Esos 8 meses le dieron a mis padres la capacidad y yo creo que la valentía para tratar a miles y miles de personas en los próximos 25 años de servicio.
No solamente tratarles con darles una aspirina, sino que amputaciones de piernas, de brazos, cirugías, partos, en fin, todos diferentes tipos de problemas dentales. Así ellos tuvieron su trabajo en el medio de las selvas del Amazonas. Cuando llegaron recién casaditos a la capital del Amazonas, que se llama Manaus, es una ciudad muy grande, tiene casi allí 2 millones de habitantes, y en realidad una ciudad que contiene todo tipo de personas y de industrias, etcétera, edificios muy modernos, muy bonitos. Llegó mi papá a la misión y le dijeron a él, su barco va a ser la Luceiro número 1, la misma donde vivió el pastor Leo Halliwell y su esposa hace tantos años atrás. La felicidad que le embargó a mi papá. ¡Wow! ¡Qué emoción poder estar en la misma Luceiro, el mismo barco misionero a donde había vivido el pastor Leo Halliwell! Cuando llegó al puerto, esta era la Luceiro 1. Estaba debajo del agua. Y el presidente de la misión le dijo a mi papá, bienvenido al Amazonas. Este es su barco, esta es su casa. Antes de ser pastor, usted tiene que comprobar sus talentos de mecánico y de carpintero, porque le toca arreglar su barco. Gracias a Dios que mi papá hasta hoy día, yo no sé, si usted le da una chancla que se rompió, él se la arregla. Mi papá nunca tira nada a la basura. Él arregla y cose y remienda y hace de todo para arreglar todas las cosas en la casa. Gracias a Dios, dijo él, porque de esa manera me di cuenta que la vida de pastor, de misionero, para servir no era simplemente usar un traje y una corbata y predicar, sino que era servir de verdad, con mis manos, y poner más talentos de los que yo sabía que tenía. Así que mi primer trabajo como misionero, como pastor, dijo mi papá, fue de mecánico y carpintero. Y allí fue una prueba muy grande para él y para mi mamá, porque ellos tenían esa ilusión. La primera Luceiro que había pertenecido al pastor Leo Halliwell y ahora estaba allí debajo del agua. ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras cuando tú te propones y sueñas servir al Señor? ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras? Quizá la crítica de tu familia, de tus amistades, hasta de los mismos hermanos de la iglesia que te dicen, ¿para qué te vas a hacer la obra misionera? Son las 2 de la tarde el sábado, vamos a dormir la siesta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras cuando tú quieres servir al Señor? Fíjense, deseado de todas las gentes, dice, nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra. Amén. Todo tu corazón. Cuando tú te propones a servir al Señor, tú tienes que, pero echarle ganas, dar todo lo que tú tienes y que no importe lo que medio mundo diga, porque tú tienes una obra que cumplir. Y sigue diciendo, nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo, y mucho menos puede ser su colaborador. Cuando los hombres aprecien la salvación, se verá en su vida el sacrificio propio que se vio en la de Cristo. Se regocijarán en seguirle a donde quiera que los guíe. No importa que haya mosquitos, no importa que el calor sea horrible, no importa que te critiquen, no importa que tú encuentres cosas feas en tu camino, pruebas grandes en tu vida. Tú tienes que seguir adelante, porque Cristo tiene un plan para ti. Él quiere utilizarte. Y si tú permites ser herramienta de Dios, puedes hacer muchas cosas para Él.
No hay nadie aquí en este grupo que pueda decir, yo no tengo talentos, yo no puedo, yo tengo miedo. Tú te pones en las manos de Dios y Dios te utiliza. No hay excusas. Podemos ser todos misioneros, obreros al servicio del Señor. Eso es lo que importa. Así que mi papá tomó la Luceiro, la llevó, la arrastraron hasta el puerto, allí para arreglarla, ¿no es cierto? Y luego quedó bonita la Luceiro 1. Ahora ustedes piensen, está grande. Esa fue la primera casita de mi mamá y de mi papá. Ellos allí vivieron por 1 año y medio, hasta que después los transfirieron a la Luceiro número 3, y la Luceiro número 1 siguió su obra en los ríos del Amazonas, pero como Luceiro colportora, llevando libros para la gente en el medio de la selva. Después de la Luceiro 3, fueron mudados a la Luceiro 5 y allí fue a donde mi hermano y yo nacimos. Y cuando hace calor no hay cosa más rica que dormir en hamaca, ¿verdad que no? ¿Quiénes han dormido en hamaca? No hay bendición más grande, precioso. Yo me acuerdo haber crecido durmiendo en hamaca hasta los 13, 14 años. En realidad, la hamaca es lo más práctico. Cuando hace calor, cuando hay mosquitos. Yo tenía un hilito que lo colgaba de un clavo en la pared. Entonces uno se jala, ¿no? Sí. Y ya uno se duerme. Qué rico. A los 10, 15 minutos se despierta uno todo sudado del calor. Otra vez se jala. Qué rico, ¿verdad? Y así se pasan todas las noches en una zona tropical. Así uno aprende a vivir en esos lugares, ¿no es cierto? Y no hay que reclamar, mis hermanos. No, porque estas son pruebas que lo hacen a uno más fuerte. En realidad fortalecen la fe de uno, fortalecen el aguante de uno. Mucha gente me dice, ¿cómo aguantás vivir en esa vida? Le digo, yo crecí sin zapatos, yo no tenía esos zapatos. Mi ropita era muy sencillita, un chorcito, alguna cosita sencilla. Fue ya de grande cuando aprendí a vestirme así, ¿no es cierto? Pero nuestra vida allá en el norte de Brasil era bastante sencilla. Aquí estamos con mi abuelita, ella venía a visitarnos, en realidad a vivir en el barco no era algo fácil, pero ella también estaba dispuesta, venía a pasar también varios meses con nosotros en los viajes que hacíamos. Y nuestros juegos eran súper divertidos, no teníamos muñecas, ni carritos, ni televisión, ni Xbox, ni nada de esas cosas modernas, ni pensar en qué era lo que significaba un Toys R Us, ¿no es cierto? Para nosotros era trepar a los árboles, hacer muñequitos de barro, engañarlo a mi hermano para que se tire al agua, y esos eran los momentos divertidos de nuestra infancia. Y con mi hermanito siempre éramos los mejores amigos. Crecimos juntos en las selvas allí del Amazonas y en los diferentes puertos que visitábamos, porque mi papá estaba encargado. Al principio eran como 20 iglesias, después llegó a un punto que tenía 54 iglesias bajo su cuidado. Aquí algunos pastores y esposas de pastores me estuvieron diciendo que el trabajo es arduo porque tienen 4 iglesias. No, mis hermanos, no es arduo. Pero en realidad viviendo en todos estos lugares era precioso. Ahora todas las veces que salíamos de Manaus para adentrarnos a la selva, no era cosa sencilla. Estábamos en Manaus como unas 2-3 semanas para prepararnos para el siguiente viaje. Y mi hermano y yo éramos niños, nosotros ni nos preocupábamos mucho. Solo cuando mi mamá nos venía y nos decía, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, ¿verdad? Pero los que llevaban la responsabilidad, preparación, eran ellos. Mi mamá tenía que asegurarse. Si era febrero, iban a pasar 12 meses afuera. ¿Qué tenía que llevar para esos 12 meses? Iba a haber cumpleaños.
Iba a haber Navidad, iba a haber más que seguro alguna necesidad de hacer un pastel, una torta, bueno, en fin, cada país hispano le menciona de diferente manera, un cake, ¿no es cierto? Pues ahí en el medio de la selva no hay Albertsons, ni Vons, ni Walmart para ir a comprar harina, ni azúcar, o sea, de que todas esas cosas había que llevarlas de antemano. Frijoles, bolsas grandes de frijoles, asegurarse de que iba a haber suficiente sal, en fin, todo lo necesario. Además de eso, llevar tremendas bolsas grandísimas de donaciones que venían de Ofasa, de Adra, de ropa, de telas, de sábanas. Las sábanas son buenísimas porque se pueden hacer ropa para nuestros hermanos en el interior. Mi mamá se aseguraba que su máquina de coser estuviera funcionando. Ella le cosía ropa a toda la gente a donde íbamos a ver. Y entonces había que pensar también en qué otras cosas se iban a necesitar en la clínica médico-dental del barco. Todo lo que llegaba en Adra eran medicamentos vencidos, expired. No tire sus medicamentos vencidos. Sirven. Usted los puede donar a un país del tercer mundo. Ellos todavía lo pueden utilizar. Yo sé que aquí en Estados Unidos, no se puede porque lo va a envenenar. Mentira, no lo envenena. Es bueno todavía y puede ser utilizado para salvar la vida de muchos. Y hay diferentes compañías, Adra, hay diferentes lugares que todavía aceptan las donaciones de los medicamentos que ya están por vencerse o están vencidos. No los tire. También tenemos que pensar, mi papá tenía que pensar en todas las herramientas que él tenía que llevar. El combustible para el barco para todos esos meses. Si se rompía un tornillo, no hay un tornero en el medio de la selva. O usted lo tiene que construir con sus propias manos o tenía que acordarse de traerlo. El tamaño exacto, la medida exacta, todo. Entonces todo había que pensarlo de antemano. Había mucho trabajo que hacer. Y así ya después que empezábamos los viajes, era olvidarnos de toda la civilización. Y ahora la meta principal de cada día, servir. ¿Qué podíamos hacer para servir a los indígenas del medio de la selva? ¿Qué podíamos hacer para servir a aquellas personas que viven al lado de los ríos? A nuestros hermanos. ¿Cuántas cosas necesitan ellos? Ahora, ¿has pensado tú cuántas cosas necesitan tus vecinos? Aquellos en tu familia que no conocen a Jesús. ¿Qué es lo que ellos necesitan en sus vidas que tú le puedes brindar para que tú puedas servir al Señor? Piensa, hay cosas prácticas que tú puedes hacer. Una tarjetita, decirle estoy orando por ti. Algo sencillo, no tiene que ser cosa complicada ni tiene que ser algo caro. Pero hacerle saber a la persona a quien tú le estás dando estudio bíblico, a quien tú estás tocando con el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo, hacerle a ella o a él saber que tú estás allí para lo que necesiten. Es importante eso en la vida del servicio. Cuando tú sirves, piensa, ¿qué puedes hacer para ayudar a tu ser querido? Aquella persona que está aprendiendo de Cristo. Hay muchas cosas. Puse la foto del cumpleaños aquí porque mi mamá normalmente, fíjense de que mi mamá dice que ella practicó la matemática moderna, porque mi hermano y yo nacimos 3 años aparte, pero en el mismo día. Entonces ella dice que siempre tenía solamente una fiesta de cumpleaños que festejar al año. Pero nos poníamos a la ribera del río y en realidad mi mamá no tenía que hacer propaganda, ni posters, ni cartitas, ni tarjetitas de invitaciones. Nos poníamos allí, se armaba con los mismos
árboles, un techito, una chocita, algo sencillo, rapidito. Mi mamá hacía el pastel, el cake, y entonces se lo ponía ahí arriba de la mesa. No pasaba 10 minutos que había más de 100 niños. Nunca habían visto un cake. ¡Wow! La novedad, ¿verdad? O mi papá lo único que tenía que hacer era prender la motosierra y venir y a cortar un árbol. ¡Oh! Un motor, el ruido de un motor causaba tremendo movimiento en la selva. Viene la gente por canoa, corriendo desde el medio allá de los árboles, no sabe dónde, pero ahí la gente se aparece para la fiesta. O sea que no teníamos problemas para tener nuestros lindos invitados. Las papayas, mis hermanos, qué ricas. Y cada 2 meses mi mamá nos hacía comer las semillas de la papaya, toditas. ¿Para qué? Para desparasitar. O sea, de que era muy importante. Mi hermano y a mí no nos gustaba porque teníamos que morder las semillas. Y aquellos que saben cómo sabe, ¿verdad? Pero hacía bien su trabajo porque nunca tuvimos parásitos, mi hermano y yo. Así que trabaja. Dentro de la Luceiro, del barco de la Luceiro 5, era como un RV, como un vehículo de recreación. Tenía su cocinita pequeñita, su piletita allí, su litera, dormíamos mi hermano y yo, y la cama aquí a la derecha era la camita double size a donde dormían mi papá y mi mamá. Muchas veces venían también pastores, jovencitos, estudiantes que querían aprender la vida de la selva y la vida de misioneros, y ellos venían y viajaban con nosotros. Además teníamos 2 marineros y 2 muchachas que ayudaban para atender a todo lo que era el servicio médico dental y también ayudar con los quehaceres de la casa. Así que nosotros, mi hermanito y yo, creciendo en ese ambiente muy sano, de por sí nos refrescábamos ricamente en los diferentes arroyos y ríos, disfrutando nuestra vida familiar y además nuestra vida de servicio a todos los que vivían allí en esos lugares preciosos. Mi papá, él decía que se ponía su sombrero de capitán porque él decía que era el capitán del barco. Y mi hermano, pues, era su ídolo, ¿verdad? Así crecimos nosotros pensando que mi papá era siempre lo máximo, y en realidad, qué labor y qué digno de aprecio, digno de ser valorado por nosotros sus hijos, por aquellos que lo conocemos a mi papá. Tantos años de servicio. Y él lo dio todo. Miles y miles de personas entregaron sus corazones a Cristo a causa del servicio que una persona, que una familia puede llegar a hacer. Cuando tú haces tu obra, no hay nada que te pueda parar. Cuando tú tomas tu decisión de decir, yo voy a servir al Señor, no hay nada que te pueda impedir. Porque tú ya lo tienes adentro de tu corazón y tú lo vas a hacer con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y vas a llevar adelante la obra del Señor. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica salvación. Cuán hermosos son los pies de aquellos. Nosotros nos dábamos cuenta con mi hermano, cuando llegábamos a los ríos y allá cerca, no eran puertos porque eran más bien playas de arena, a donde había gente con sus pañuelos pidiendo ayuda. Y ahí veíamos 300, 400. ¿Qué necesitaban? Que se les quitara los dientes. Claro que sí. Y ahí mi papá ya sabía, acá nos vamos a quedar unas 2-3 semanas para atender a todos esos. Porque esos eran los que estaban en la playa, después están los que están en las villas allá dentro de la selva, que también saben que viene el barco misionero y o pastorzinho do céu, com serviço do céu. El pastorcito del cielo con el servicio del cielo para atenderlos, para darles medicamento,
para extraerles los dientes sin dolor. ¿Cuántos han tenido dolor de diente? ¿Verdad que no es nada lindo? Pero uno se va al Walgreens y compra una aspirina, unos Tylenol o lo que sea. Enseguida intenta algún tipo de medicamento. Allá nuestra gente en el Amazonas agarran sus machetes. Se lo ponen en la raíz del diente. Para afuera. A los gritos. Cuando viene un barco con anestesia. Expired. That's okay. It still works. Con anestesia. Con fecha vencida, pero todavía funciona. Y que les ponga anestesia que no les duela nada. ¿Qué dice usted, pastorzinho do céu? Todos os dentes para fora. Quíteme todos los dientes. Mi papá, cuando llegaba allí en la proa del barco, era interesante porque llegaba allí, había todas esas centenares de personas y todos querían ser atendidos de los dientes, porque sabían que al extraer la cantidad de dientes ya no iban a sufrir ese dolor de diente tan horrible. Y ustedes saben por qué tienen tantas caries, porque les gusta chupar la caña de azúcar. Claro que sí. Entonces tienen todos los dientes cariados. Entonces mi papá llegaba y le decía, ¿saben lo que es esto? Todos miraban. Nunca nadie había visto un cepillo de dientes. Mi papá les decía, a este barco nadie entra si no se cepilla los dientes con esto. Va a ir mi marinero, les va a enseñar cómo se hace y a todos se les daba un cepillo de dientes, pero no había dentífrico, mis hermanos. Todos se ponían en hilera allí al lado del río y con el agua del río y a cepillarse los dientes. Mi papá decía, esa era la única manera de aguantar el olor cuando venían adentro del barco. Mi papá se cubría su cara, pero dice que se sentía, claro, la boca de ellos estaba, todos sus dientes podridos. Muchos de ellos mi papá le decía, no te tengo que extraer todos los dientes. Mira, tienes este que está bueno, este está bueno. No, pastorzinho, todos para afuera, todos. Quítemelos todos. Había que aprovechar. Así que mi papá les quitaba y todos, 30 y pico de dientes. Salían, mamá, felices venirse sin dientes. Felices salían. Pero ¿saben qué? Después de 3-4 meses las encías se vuelven otra vez duritas, de tal forma de que la comida diaria de ellos, que normalmente es sopa de pescado o pescado, es muy fácil de masticar. Y fariña, esa es su comida diaria, ¿no es cierto? Y las frutas tropicales, que también no son muy duras, difíciles de masticar. Entonces enseguida ellos pueden seguir masticando su comida con sus encías. O sea que esa era la necesidad más grande allí en las selvas, eran extraer los dientes. En el tiempo que estábamos allí estaba la Luceiro 3, la Luceiro 5, y la que está más allá al fondo es la Luceiro 14, que estaban unos misioneros franceses allí. Y estaba la avioneta. La avioneta era muy importante en casos de emergencia. Muchas personas que necesitaban ser atendidas en caso de emergencia, mi papá se comunicaba por radio aficionado. Y de esa manera venía la avioneta y atendía a esas personas para llevarlos al hospital en la capital. Muchas personas se salvaron de esa manera. Ahora hay miles y miles que mueren como moscas porque no hay atención médica. Entonces ver un barco que viene a servirles médicamente con sus dientes, ellos se sienten felices. En realidad es una obra única que se lleva allí en la selva. Y nuestros hermanos viven de diferentes maneras. Hay diferentes mansiones en el Amazonas. Aquí vemos algunas de ellas. Como hay diferentes tipos de inundaciones, algunas muy grandes, de muchos metros, otras ya son un poco
menores, pero hay ciertos meses del año que hay mucha lluvia. Entonces hay que estar preparado para los meses de inundación. Por eso una casa muy práctica es una casa flotante, ¿no es cierto? Aquí tenemos una familia, allí ellos tienen sus bananas, sus comestibles, sus niños, todos ellos duermen allí en su choza flotante, ¿no es cierto? Bastante práctico. Otros construyen sus chozas sobre postes en el medio de la selva o en los diferentes arroyuelos y están preparados para las inundaciones. Algunos lugares los postes son tan altos de hasta 3, 4 pisos de altos, porque ellos saben que la inundación llega hasta allá arriba y se preparan de acuerdo a la necesidad. Aquí vemos otros, normalmente están las canoas también disponibles allí. Y los animales requieren de cuidado, porque aquella persona que tiene una vaquita, un cabrito, etcétera, es algo sumamente importante y la persona es considerada rica. Claro que sí, porque tiene leche, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar a los animales, también les preparan sus balsas para que ellos también estén a salvos en los meses de inundación.